Se le cayó. Tienes una basura ahí. Ah, ah. Dámelo. Nada, a grabar y ya. Dámelo. Tiene la cara un cabrón. ¿Y ¡Oh! Marica. Eso quedó registrado en cámara, Buah. Bienvenidos a este tercer capítulo de mi podcast, de este proyecto que estoy realizando para el grado superior de sonido, en el que bueno, estoy hablando un poco de lo que es la inmigración a España, tal, un poco con personas, ya sea mi familia o amigos, compañeros de clase, que nos cuentan un poco de lo que ha sido su vida a partir de dejar todo atrás y venirse a vivir aquí a España, como también en el último capítulo vendrá una persona totalmente española a contarnos un poco ciertas opiniones de ciertas cosas, de ciertos temas que iré sacando yo, que estará acompañada del invitado de hoy, que es don Rodrigo Eduardo Hernández, también Buenas como le digo tardes. yo a veces, el Perú, que no tiene nada que ver porque no es peruano, barra Fernanfloo, y de Fernanfloo sí, porque él es del Salvador. Yeah. Así que bueno, si quieres presentarte Bueno, a tu cámara. buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Rodrigo Hernández y soy de El Salvador, de Santa Ana. Y pues tengo 20 años y sí, estudio también un grado superior de sonido. Bueno, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te encuentras en esta tarde? ¿Tienes Bien, bien. sueño, como siempre, de costumbre? Hoy no, Hoy no, hoy descansaste, ¿no? Hoy está No, a es full. que almorcé temprano, entonces pude... Entonces tuve ya tu tiempo energía para- están claro. ahí. Bulebu. Ah, casi, sí. Bueno, pues Rodrigo, para comenzar un poco el podcast, ¿vale? También así ya te vas presentando mejor y tal. Cuéntanos un poco lo que ha sido tu vida, bueno, ya sí que desde que naciste. Bueno, tampoco tanto, pero más o menos donde tú quieras hasta... bueno, hasta antes de la idea de venir a España. Bueno, pues yo soy de Santa Ana, que vendría a ser la segunda... Bueno, El Salvador se divide en departamentos en lugar de provincias. Y yo vivía en el segundo departamento más importante, que sería Santa Ana, Ujú. siendo la capital San Salvador. Pues... O sea, básicamente Santa Ana, para que entienda la gente, Barcelona, aquí, sí, y San Salvador en Madrid, sí, yo diría... básicamente. Claro. Y bueno, pues El Salvador es un país pequeño, es como Andalucía, es casi el mismo tamaño o menos, Hmm. pero creo que no es más grande que Andalucía. Y eso. Entonces, que yo nací en Santa Ana y yo vivía ahí hasta que me fui del país. Yo vivía en el segundo barrio más peligroso de... De Santa Ana. Sí, sí. No Yo vivía, veas. yo vivía en el segundo barrio más peligroso. Vivía rodeado de pandillas. Sinceramente eso yo no lo sé. Ah, bueno. Claro, porque A tú ver, no- si era el segundo barrio más peligroso, en plan que no quiero decir nada. Claro, Como que claro. sí o sí, pero A ver, había... cosas pasarían, me imagino. Claro, sí, eso pasaba y recuerdo gente que pertenecía a eso y todo. ¿Qué más? Cuéntanos. Pues... ¿Cómo era la vida? ¿Cómo era tu día a día? Más o menos, que recuerdes. Mi vida fue muy tranquila hasta cierto punto, pero porque yo vivía prácticamente dentro de casa. Era muy raro que saliera yo de mi casa. Yo, por ejemplo, yo me crié con mi abuela porque mis padres trabajaban Ujú. y yo estaba todo el día con ella. Y mi abuela, pues, se preocupaba un montón y no nos dejaba salir mucho a mi hermano y a mí. Eh, y bueno, eso fue hasta que fui creciendo un poco que ya iba yo... salía, pero no muy lejos. Si eso iba a la tienda o lo que sea y... Sí, poco más. Claro, nada de que yo coger un autobús solo, eso era impensable, vaya. Eso es... Eso Hmm. no... También es verdad que era más joven. Yo vine con... Yo me fui del país con 13 años. Pero, claro, es un choque cultural cuando ves... Edad complicada, hay que decirlo, 13 años. Sí, Empieza la adolescencia, todo. Claro, claro, es muy raro porque avanzando un poco, muchas veces me pongo a pensar y digo, pues yo en verdad hasta cierto punto yo me perdí mi niñez porque cuando iba a empezar a crecer,
pues yo ya no estaba en mi ambiente Sí. y cuando ya había crecido, pues yo no pertenecía a este lugar, ¿sabes? Entonces fue como una etapa muy rara, pero bueno, es la realidad. En realidad es lo que toca. Claro, es la realidad. Pero lo que quería decirte es que yo tenía 13 años y bueno, en mi caso, yo llegué aquí a España y sí que fue un choque cultural ver a gente de mi edad, otros niños yendo al instituto solos. O sea, Sí. y claro que muchos también muchos niños van al cole solos y Eso me parece un poco... pues, no, a mí yo no soy partidario claro, de los a mí niños solos, los tampoco, adolescentes bueno, ya sí, porque ya, mira, tienen una edad, pero los niños... claro, pero de 13 Pero a 12 sí, años, sí. de 13 a 12 años tampoco cambias mucho. No, Y- claro, pero bueno, sí, que... No, claro, pero no me refiero a niños yendo al cole solos, me refiero a, bueno, pues lo digo a porque niños ya un pasa. poco más mayores y Sí. tal, que aún van al cole y eso, pero que aún así los ves solos por la calle. Claro, te sorprende. En plan, cosa que allí en El Salvador a lo mejor dices, hostia, en plan, te la Claro. juegas y vas solo, en plan, un niño, ¿sabes? A mi madre le acompañaron hasta bachillerato. Y era una época menos violenta. Es verdad que muchas veces la gente exagera un poco por la paranoia o, Sí, pero al fin y o al el cabo, miedo. claro, es más el Claro. miedo recurrente. Porque claro, Claro. tú dices, mejor ir acompañado, y tú dices, no, pero que no va a pasar nada. ¿Y si pasa? Ahora, Es que vamos a evitar es eso. ese easy y vamos a centrarnos en que no ocurra. Claro, mis Claro. padres de hecho pasaron como, yo creo que estaba aún en segundo de la ESO y me seguían acompañando aquí. O sea, yo cursé primero de la ESO y me acompañaron desde principio a fin de curso al instituto, que no quedaba muy lejos. Bueno, ya llegaré a eso. que bueno, y eso, que yo vivía en un barrio que se llama Río Sarco, que bueno, es más bien una colonia, no es un barrio. Vivo aquí, un saludo aquí a la colonia de Río Santo. Río viva. Sarco. ¿Cómo? Sarco. Río Sarco, perdón. Vamos ahí. Está ahí Esteban celebrándolo. Esteban es del Río Sarco también. Río ¿no? Sarco también, Esteban, obviamente. Y bueno, sí que en verdad es una colonia, no es un barrio, porque yo diría que la diferencia es más que nada que tú aquí vives en un barrio y tú te puedes ir andando hacia otro barrio, aquí en Sí. Málaga, ¿no? Pues en El Salvador no es así, tú vives en una colonia y no te vas andando hacia otra colonia. O sea, en general son como urbanizaciones pequeñas, ¿sabes? Sí. Y están separadas y tal. O bueno, puedes irte andando, pero no es lo normal es que cojas un transporte o lo que sea, porque no están conectadas, ¿sabes? Y pues eso, que mi segunda era la más peligrosa, no sabré decir cuál era la más peligrosa, sinceramente, pero creo que no quedaba ni siquiera en la ciudad de Santa Ana, entonces, y yo salí muy poco de la ciudad de Santa Ana, salí poco. Si eso iba a la capital o a otros sitios, pero del departamento solo conozco la ciudad casi. Y Claro, por lo mismo de que no salías mucho, por el miedo, tal. bueno, también, pero claro, es que muchos sitios a los que tú no podías ir, que ya llegaremos a eso, Sí, pero sí. que sí, es como si te digo que de aquí de Málaga solo conozco la ciudad de Málaga, pero ya de ahí yo no conozco ni los pueblos que hay alrededor, ni conozco, A la Bolivia grande. ¿sabes? Claro. No conozco, yo qué sé, El Palo, por ejemplo, que está al lado, pero claro, ya no es ciudad de Málaga como tal, ¿sabes? Claro. Pues vendría a ser un poco eso. Yo de Santa Ana conocía el centro, conocía dónde vivían algunos familiares y no te puedo decir ni que conocía mi colonia, porque eso es mentira. Porque yo no conocía mi colonia, sinceramente. Conocías una pequeña parte. Yo conocía mi camino. Yo conocía de dónde salgo, cojo el autobús y por donde sea que pase A el día, a autobús. día de hoy, ¿recordarías el camino perfectamente? Sí, a día de hoy sí. Bueno, si no ha cambiado nada. Sí, pero aunque no te creas, se te olvidan muchas cosas. Bueno, tú lo sabes. Tú viviste en Galicia. Y cuando eras chico y luego viniste aquí a Málaga. Claro. Y yo estoy seguro que te pasa lo mismo, que no... No, sí, en plan, depende de qué zona, pero yo más o menos de muchos caminos me acuerdo. Claro, pues me pasa un poco lo mismo. Que yo pienso y digo... me sé el camino, pero... ¿sabes? Pero a Bueno, lo mejor hay algo que te falla. claro, también es un poco eso de volver a un sitio así, ¿sabes? O sea, aunque las cosas hayan cambiado, sería un poco raro, pero bueno, no nos desviemos, que sí. Y yo no conocía mi colonia como tal. Yo vivía
en lo que se le llama la segunda etapa, que vendría a ser, porque, bueno, yo creo que una diferencia también que tienen las colonias es, por ejemplo, que mm, son menos accesibles, digamos. Tipo, tú por una colonia, tú tienes un punto de entrada, pero luego lo demás, al menos en mi caso, llegaba a un sitio donde ya no vivía nadie y era solo campo. Bueno, más bien era como el monte ya, porque había ahí, es que era un monte, en verdad. Y, pero aún así, pues, claro, tienes varias entradas. Pero aún así, eso significa de que, bueno, claro, es que en el vídeo se va a ver, pero si tú, por ejemplo, entras por aquí y este es el final, pues tú a lo mejor puedes entrar por aquí o por aquí arriba o por un lado, pero aquí ya no hay nada más, ¿sabes? Y entonces, eso es algo que pasaba en mi colonia. Yo vivía en la segunda etapa, que vendría a ser lo que estaba en medio. La primera etapa vendría a ser donde tú entras y yo de ahí conocía nada casi. O sea, yo conocía, que no conocía nada, yo conocía solo por donde entrabas, la calle en donde entras. ¿Eso te pasaba solo a ti o a tu familia también? Mi familia conocía poco También, de la ¿no? Le colonia. pasaba lo mismo que a ti. De A lo mejor familiar, conocían- pero sí. Es que para empezar, A lo mejor conocían un poco más, sí, pero tampoco tanto. claro, para empezar mi padre vivía vivía en otra zona de Ujú. Santa Ana y llegó ahí con 11 años, si no me equivoco, y mi madre sí que llevaba toda la vida ahí, pero es que mi abuela siempre ha sido así muy precavida, entonces mi madre de por sí se sabía casi lo mismo que yo, ¿sabes? Aunque Sí. haya vivido ahí toda la vida. Y mi padre sí era un poco más de salir, pero tampoco conocía mucho. Es mi tía quien sí que daba más vueltas por el barrio y tal. Pero sí, a mi abuela le chocaba mucho eso. Y ya de las veces que salías, porque ahí va entrando la cosa de decir lo de se exagera tal. ¿Tú Sí. sentías de verdad que había a lo mejor a veces exageración o no? El tema de salir con ese miedo tal de que realmente va a pasar algo o no. ¿Tú qué dices? No, Que no se exagera. no. Que Antes realmente el miedo que está es por algo y... no. Sí. Es que para empezar, bueno, cuando dije lo de la exageración de mi abuela, era Ujú. tipo que acompañar a tu hija Sí. a las clases de bachillerato, pues hasta cierto punto lo entiendo, pero Sí, digo, igual. oye, pues Ya tiene una edad, ya tiene cierta edad. claro, Sí. pero aún así es un miedo bastante comprensible. Pero sí, lo que pasa es de que aún así no quita luego que tú en tu colonia pues corras peligro, porque saben quién eres, saben dónde vives y tal. Y no por vivir en el mismo barrio que tú, en la misma colonia que tú, O sea, no es... vas a tener es- un privilegio o o sea, protección. no existía esa regla que se dice de... El que es del barrio protege al barrio. No, O sea, se la pelaban basto. eso no existía ahí. Vale. Eso no... Ya No lo sé. entrando... Bueno, no. Hablaremos más tarde. Ya Sí. entrando a etapa más o menos de... ¿Cuándo surge la idea de venir a España? Pues mira, si no me equivoco, eso fue... ¿Y Bueno, por qué? Para empezar, no íbamos a ir a España, íbamos a ir a Estados Unidos. Ujú. Muy típico. Muchos Claro. salvadoreños se van. Es Claro, normal. claro. De hecho, creo que en esa época, antes del 2017, Ujú. tuvo que ser. Yo vine aquí en 2017. Ujú. Y, en esa época hubo un censo y creo que habían más salvadoreños en Estados Unidos que salvadoreños en propio El Salvador. Salvador. O sea, imagínate. Sí, en países pequeños, bueno, Es verdad que es pequeño, sí. en Uruguay no llegaba tanto, pero sí que había pues, de 3,5 millones, a lo mejor pues, había un 30%. No recuerdo. En plan, no llegaba tanto, Ujú. pero había mucha Pero claro, el cantidad. 30% de tu país viviendo fuera es... De Si te lo pones a 3,5 pensar, millones, claro. imagínate. Claro. O sea, bueno, claro. Ya es muchas personas, o sea, es lo que digo. En plan, Claro. no llegaba tanto como dices tú, de que había más personas fuera de El Salvador. Creo que era más de la mitad. Creo. No era lo mismo, pero igualmente era mucha cantidad. O sea, en países pequeños Sí. pasa Sí, sí. mucho. Pues íbamos a ir a Estados Unidos, pero pues hubo un problema y al final no dimos con eso. Todo fue a raíz de que venía una nueva generación de pandillas, digamos. Vale. Me estoy desviando un poco del tema, pero bueno, No, sí, no el pasa origen nada. de las pandillas, Sí, sí. que creo que te interesa saberlo, ¿no? Sí. Claro,
pues las pandillas empiezan que vienen desde las pandillas del sur de Estados Unidos, Ujú. que la forman los mexicanos, la Mara Salvatrucha, la Mara Barrio 18, Ajá. nacen de como todas esas cosas, esos conflictos que hay ahí, y pues bueno, eran pandillas de chicanos, que son mexicanos que viven en Estados Unidos, venían conflictos de pandillas de chicanos con los propios americanos. Y bueno, ese crimen se extiende hacia el sur y pues llega a El Salvador en un principio, y esto sobre todo está poco documentado creo, pero también es verdad, tú puedes investigar. Y aparte de que esto me lo ha contado mi padre, y bueno, creo que es una realidad que te interesa más saber, ¿no? Que venga de alguien No, claro, sí que que lo ven vivió, ¿sabes? a verlo de... Sí, sí, sí. Y eso, que pues en un principio no llegaba a esa violencia tan extrema, como tal ni siquiera era un crimen organizado. Ujú. No pasaba más de una pandilla de chicos que se juntan aquí y pues si tienen conflicto con otro grupo o lo que sea, pero en un principio ni siquiera eran conflictos sanguinarios, ¿sabes? No llegaba a ese tipo de violencia. En un principio eran peleas callejeras y ya está. Y nada de... Y si tú eres de la pandilla, tú eres de la pandilla y ya está. Si tú no eres de la pandilla, tú no tienes nada que ver con ellos. Sí, que mantente aparte, Claro, que claro. vamos. Claro, pero ellos te dejaban en paz. Claro. Ellos no se metían contigo. Y pues poco a poco se fue agravando la situación. Hubo una guerra civil en el país y muchos civiles acabaron armados y eso. Mm. Y a partir de ahí, pues las pandillas pues tomaron mucha más fuerza, se hicieron mucho más violentas y ya como tal sí que empezó ese crimen organizado. Que diría yo que es el problema que diría yo que es un problema diferente a la delincuencia. Porque tú, por ejemplo, pueden haber algún asesinato en el país, pero es muy diferente un caso aislado de violencia a lo que es un asesinato por crimen organizado. Mm. Porque eso significa de que hay una estructura criminal, significa de que han habido orden, significa de que, vaya, es como tener un ejército. Hay unos altos mandos Sí. y hay unos gatilleros y, bueno, de ahí viene el nombre, por eso es crimen Sí, ya organizado. también cambia cuando ya empiezan las pandillas por así decirlo, entre muchas comillas, a gobernar el país. Eso fue ya en un futuro. Pero claro, yo estoy hablando años 2000. Años 2000 ya se habían consolidado y tal, y ya éramos pues un país peligroso Ujú. que tenía un problema con las pandillas. Pero en los siguientes 10 años lo que escaló fue... Vastísimo. sí, pero es que es exagerada la cantidad de violencia que hubo. Y en la época del 2015 por ahí, habían días que habían 30 asesinatos diarios. Productos de crimen organizado. Joder, tú llegaste, bueno, no a verlo, al menos, pero a escuchar durante algún día a día tiros, cosas así. Sí, ¿Sí? sí, sí. Pero eso era súper seguido. O sea, es muy raro porque no... O sea, no sé qué visión tendrá alguien que ha vivido en un país mucho más pacífico de estas cosas, pero en mi caso es que tú los escuchas y tú Ya es ni te costumbre. inmutas. Claro, ya es... Vas con, Es costumbre, pero a lo vas mejor... con ese de que no me llega a mí, Claro. pero ya... A ver, que yo tampoco viví mucha violencia como tal. Sí. Pero sí, es como... Hasta cierto punto no te sorprende. Por ejemplo, aquí en España a mí no me pasa eso. Yo escucho algo a lo lejos y yo no me pongo a pensar, eso fue un tiro, eso fueron fuegos artificiales, o yo qué sé. Eso es súper típico en El Salvador. O bueno, en países violentos en general. Sí. Y bueno, pues volviendo al tema este, que cuando se consolidan ya más las pandillas, pues en mi caso, o bueno, en el de mi padre más bien, pues creo que era, sí, nuestra colonia pertenecía a la Mara MS, Ujú. Barrio 18. Y... No, MS 13, perdón. Mara Salvatrucha 13. Pues mi padre vivió todo el surgir de las pandillas, vivió la guerra civil
y pues vivió ya cuando se habían consolidado como tal. Em, Mi padre siempre fue tranquilo, mi padre nunca estuvo en esto. Y fue como tú dijiste, ¿cuál fue mi razón para venir aquí? Pues vendría a ser eso. Cuando mi padre creció, él se mantuvo fuera de todo eso, tuvo muchos problemas Ujú. y sus amigos que sí que pertenecían a las estructuras nunca intervinieron porque mi padre fue el que les dijo, no, no, no hagáis nada por mí para que no penséis, para que no piense nadie más Claro, que yo estoy con lo vosotros. que dijiste antes, de que Claro, si no eres de la pandilla, no actúes de la claro, pandilla. Y claro. viceversa, no te Pues va a molestar. claro, pues mi padre era eso. En general él vivía una vida tranquila porque era amigo de esta gente, Ujú. aunque él no pertenecía a nada de eso. Y es Sí, porque se que había creado con ellos, gente que pues por lo que sea, por desigualdades sociales, por pobreza o por necesidad o incluso gente que ya era mala, por lo que sea, acabó ahí. Y pues mi padre mantuvo contacto con ellos, pero no pertenecía a la estructura, ¿no? Y, y mi padre por eso era conocido en la colonia y vivíamos tranquilos. Pues eh, cuando yo tenía 10 años, no, yo tenía ya 13 años, porque fue el último año que viví ahí. Ya había muy poca gente que conociera a mi padre y que pertenecía a eso. Entonces, claro, sí, empezaba a grabar la cosa. claro, y es verdad también de que ya era una violencia mucho más desproporcionada a Ujú. lo que había antes. Sí. Entonces, encima es de gente que no conocen a mi padre, que no le van a dejar tranquilo porque saben quién es, ¿no? Pues ahora eso ya no pasa. Y, y claro, Claro, ahí tus padres dijeron, oye, claro, vamos a intentar irnos de aquí. claro, yo me acuerdo de una vez que íbamos entrando a nuestra calle. Y bueno, que no termine de explicarlo lo de cómo se estructuran las colonias, es que creo que es importante, pues, para que entiendas un par de Ujú. cosas que voy a contar. Y bueno, que la colonia pues tiene como una calle principal y esa calle va desde la entrada hasta el final. Y, y luego tú tienes que volver por esa misma calle. Entonces, a partir de esta calle, pues luego se va seccionando en otras Mm. calles que ahí ya es donde va viviendo la gente, ¿no? Y, y nosotros vivíamos casi por el final. Y ya lo otro era como la tercera etapa, que eso yo nunca lo vi, sinceramente. No, pero en serio que No nunca, sé nunca. si. Bueno, desde la primera etapa tampoco, pero que la tercera etapa era ya. Estuve en la entrada de eso, pero más allá era impensable. Siguiendo un poco con, antes ya de pasar lo que era tu vida en España, Sí. un poco así, el tema ya del Secot y de Bukele, ¿tú qué opinas qué opinas de eso? Pues claro, había mucha Ujú, controversia. Yo sinceramente opino que está muy bien. Yo ujú, lo que opino, de lo que yo sé, de lo que yo estoy informado, no sé si mucho o poco, no tengo ni idea, seguramente poco, pero yo opino que bien. Ahora hay mucha gente que dice que está un poco mal porque puede sobrepasar los límites humanos, no sé qué, por el tema de que están todos encerrados en una misma celda, de que ahí no salen, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué opinas tú viniendo de un mm, salvadoreño? a ver, a mí me parece que hasta cierto punto está bien lo que ha hecho, Ujú. pero que tuvo una ejecución bastante mejorable. Porque para empezar, la existencia del centro me parece bien Ujú. hasta cierto punto. Es un sitio bueno, es una cárcel de máxima seguridad a la que va en un principio, esto fue lo que se dijo en un principio, en la que terminan pues pandilleros que se les juzga y no van a tener eh, que me parece que no van a correr por un proceso de reinserción Sí, porque no aplican para eso. O sea, gente que no se va a reinsertar nunca, gente que tú sabes de que si sale vuelve a matar. sí. Que les da Eh, igual estar 40 veces en la cárcel, básicamente. Que claro, está hecho para eso, para decir, mucha pues gente, ya que te gusta, claro, pues te vas a quedar ahí de por vida. claro, y mucha gente
pasó por eso. Ujú. Eso era el Bueno, es que hay que día a verla. día de antes. Que ver las cárceles, la cárcel de Segol, lo que digo. En plan, Sí, sí. verte en unos vídeos que están todas las celdas llenas Sí, de sí. pandilleros y que lo juntan Bueno, entre... pero es que no está lleno todo. A ver, Eso claro, tiene hay- muchísimo más. Sí, lo Sí, sí, sé, sí. pero digo que No, claro. generalizando que ves un montón de celdas llenas y hasta en la Mm. misma celda entre varios bandos. Sí, es que eso antes no se podía hacer. Antes las cárceles eran una cárcel para la Mara Barrio 18 Ujú. y la otra era para la MS-13. O sea, tú no podías mezclarlos porque se iban a matar. Y ahí está. O sea, el problema no era solo que se mataran, el problema es que iban a haber conflictos ahí Claro. dentro de las cárceles. Pues eso no lo puedes controlar. Y aquí no, aquí da igual. Claro, Es como, claro. Es que vas a pasar tu vida ahí, en plan, me da igual. Sí, sí. Es así. Pero sí, es lo que te digo. O sea, hasta ese punto me parece bien porque sí, siento que es verdad que hay muchas personas que no se van a reinsertar nunca. O sea, y eso en todo el mundo. Sí, sí, Que la justicia falla más o menos sí. en algunos puntos, pero hay gente que no se va a reinsertar nunca, haya hecho lo que haya hecho. Y gente que sí. Hay gente Claro, que tú sí. vas a eso, decir, me parece bien, pero la gente que sí que se quiere reinsertar se va a joder. No, porque en teoría toda esa gente ha pasado por un filtro y es gente que no. O sea, y por ese lado digo que me parece bien. Pero lo que te dije, ha sido una ejecución mala, en mi opinión. Ujú. Para empezar, cuando se construyó la cárcel de Seco, no, esto fue antes, si no me equivoco. Se, se, se puso en marcha el régimen de excepción. Esto le suena a Nayib Bukele. El régimen de excepción es de que cualquier persona que esté asociada con una pandilla va a la cárcel sin juicio. Si tienes un tatuaje alusivo a pandillas, vas a la cárcel sin juicio. Si descubren que eres colaborador o pandillero, aunque no estés tatuado, vas a juicio. Ujú. Y en general, todo el tema de representación de pandillas queda completamente prohibido. Claro, ahí, por así decirlo, tu Mm. padre, obviamente no forma parte de ninguna pandilla, pero Sí. sus amigos, como tú has dicho, ahí ¿qué hubiera pasado? ¿Ahí hubiera dado igual? Yo creo que hubiera dado igual. ¿No? Yo creo que sí, daba igual. Pero a esto quiero llegar. Sí. El régimen de excepción, eso es lo que dicta. ¿Qué pasa? Yo puedo llamar a la policía y decir, oye, que Elías, mi vecino que vive enfrente, este es de una pandilla. Y le daba igual. Y su familia son todos pandilleros. Claro, iban ahí, les daba igual. Y tú no tienes derecho a juicio y te vas a la cárcel. Vale, y ahora espérate vale. a que te procesen a ver si Claro. es verdad. Y, o Entiendo. sea, ha llegado, o sea, ha habido muchas personas, incluso gente que conoce mi familia, o sea, imagínate, que han ido a la cárcel por, Injustamente. y claro, y que todo esto es que están en retención de mientras, pues, se busca alguna prueba o lo que sea, Ujú. pero con la cantidad de gente que hay ahí metida en lo que sea, hay gente que ha pasado un año ahí y que hay gente que ha pasado casi desde que se implementó el régimen de excepción y sigue ahí encarcelada injustamente, que no ha sido procesada y yo digo, eso no está bien, o sea, es lo que digo, muy mala ejecución en mi opinión. Y bueno, y Sí, que la idea está bien, pero la ejecución el- está... con el régimen de excepción estoy en contra Hmm. precisamente por eso, porque ahí hay un vacío que no es, que no perjudica está- mucho. Claro, que no se justifica del todo para bien. Claro, cuando se implementó, llegaron muchos cuerpos de policía Sí. a zonas donde no habían pandilleros, llegaron a una isla que estaba en El Salvador, creo que era una isla en medio de no sé, pero que era una isla que nunca tuvo problemas con las pandillas porque cuando las pandillas surgieron, ellos no dejaron que entrara ningún pandillero y no dejaron que se asentaran. Y llegaron cuerpos de policía ahí a detener a gente. O sea, que está documentado que nunca hubieron pandilleros ahí y se llevaron a la cárcel a gente de ahí. No vea. O sea, eso es, ¿sabes? Ya entrando un poco a la parte final de este podcast, Sí. me gustaría que contases un poco ya lo que fue tu vida, bueno, ya más presente, porque para hacer un poco Sí. así resumen, si me lo permites. Tú llegaste a Huelva, ¿no?
Yo llegué a Murcia. A Murcia, Sí. ¿cierto? Luego fuiste a Huelva. Sí. Esa etapa de vivir en esas dos ciudades, al principio, fue un poco guay, sí, un poco A ver. rápido, Yo lo recuerdo con cariño. pero... Claro, es que yo lo recuerdo con cariño porque, no sé, creo que es algo personal. O sea, no sé, creo que es algo que no todo el mundo entendería. Sí. No porque yo sea especial, sino porque es una vivencia personal. Sí, o sea, que claro, y aunque lo explique, a lo mejor Claro. no se entendería el porqué. Claro, yo llegué con mi familia y pues, a ver, yo es que a mis padres los veía súper poco en El Salvador, o sea, nos veíamos los fines de semana y pasamos todo el fin Claro, de y semana juntos ahora tal. llegar aquí con tu familia, Claro, y es tener que esto tiempo con tu solo, familia. solo nos teníamos a nosotros, ¿sabes? Cuando llegamos, pues, vivimos en casa de un amigo un tiempo, luego entramos a un programa de una ONG y nos dejaron, pues, nos dieron alojamiento en un hotel mientras encontraban un piso en el que nos pudiéramos quedar. Esas ONG se organizan tipo que si viene una familia de 4, a lo mejor encuentran un piso de 6 y tienen que meter a una familia de 2 junto con Vale, nosotros, ¿sabes? Sí. Entonces eso significa de que si viene una persona sola es más complicado encontrarle un piso, pues porque tiene que vivir o con otra gente que viva sola, con una familia que no sé qué. Nosotros vivimos un mes en Murcia solo. Y ya está. Iba al instituto, fui un par de semanas porque luego entraron las vacaciones de Navidad. Pasamos Navidad en el hotel. Fue la primera vez que pasamos una Navidad. ¿En familia? No, sin el resto de la familia. Bueno, sí, pero en plan, familia con... No, porque siempre la pasábamos juntos todos. Ah, bueno, vale. Y ahora solo éramos nosotros 4, Vale, entonces era Sí, muy raro. Año Nuevo lo pasamos con unos amigos que hicimos ahí ese mes que estuvimos en Murcia. Y el 8 de enero, no, el 3 de enero nos mudamos a Huelva. A Huelva. Y nada, compartimos piso un tiempo con una mujer ucraniana y su hija. Yo estudié, hice la ESO. Al tiempo, pues pasamos a la segunda etapa del programa de la ONG, que eso es que te alquilan un piso propio a tu familia. No, si no me equivoco, lo pagas tú, pero tienes ya un piso. Todo esto mientras... Claro, te ayudan a encontrar el piso, pero ya es como te lo pagas. Claro, y tú tienes que estar ya trabajando y tal. Vale. O trabajando o formándote. Sí. Y todo esto es mientras en paralelo tu solicitud de asilo político se está revisando. El asilo político es, oye, yo he venido huyendo de mi país por la violencia, por la pobreza, por lo que sea, y yo pues estoy pidiendo vivir aquí legalmente. Vivíamos en el piso este que había encontrado la ONG, y luego pasamos a la tercera etapa, que es ya ser propietario, más independientes. Vale. Y pues encontramos un trabajo, encontramos un piso en el que quedarnos, nos fuimos al campo y vivíamos en el campo. Mi padre trabajaba pues en el campo de una mujer. Pues estando ahí nos denegaron la solicitud de asilo político, y eso significa, no es una expulsión del país como tal, pero eso significa de que tú ya no... La documentación que teníamos ya era inválida, porque era mientras se procesaba nuestra solicitud de asilo. La tarjeta verde, se le dice tarjeta verde o tarjeta roja. Es como un NIE. Pues eso ya no era válido. Entonces, legalmente ya no teníamos derecho a estar aquí en España. Entonces, claro, mis padres perdieron el trabajo, nos tuvimos que ir de la casa, vivimos con unos amigos un tiempo, nos mudamos a casa de otros amigos otro tiempo. Y en cuarentena, encima esto fue en cuarentena ya, tuvimos que irnos y pues nos mudamos a otro piso, encontramos trabajo así poco a poco. No funcionó la cosa, nos venimos aquí a Málaga y aquí ya hemos vivido más tranquilos. Y yo ya soy residente. ¿Y aquí nos conocimos? Sí. Nos conocimos antes de que tuviera yo mi residencia de estudiante. Pero sí, ahora significa que yo puedo estudiar legalmente y eso. O sea, ya como última pregunta, antes de despedir así muy corta.
¿Sufriste racismo o xenofobia hacia ti? Ya sean burla, bueno, a ver, pero burla... Claro, sí. Yo diría que sí. Es muy raro decir si algo ha sido realmente un comportamiento racista o no. Sí, Más que nada cuando lo vives tú. Porque tú piensas, a lo mejor me lo estoy imaginando, ¿no? sí. Pero sí. Pero a ti te decían cosas y tú sentías que te lo decían en plan cachondeo, en plan A así, ver, que amigo, se nota la intención. Claro. Y sí, muchas veces se Muchas nota que veces te has están dicho, a diciendo ver. cosas que... Claro, en plan, no es así, en plan, entre Claro. tú y yo, de Claro. que a veces tenemos el cachondeo y ya está. Sí, sí. O que te juzgan por lo que sea Sí. y ¿sabes? O como pasó con Vivi en el capítulo anterior, que si no lo he visto, míralo. Mm. Que ella decía, por ejemplo, se reían mucho de su acento, de alguna palabra, que por ejemplo, votar es de tirar la Claro. basura y Sí, aquí para mí otra también, sí. cosa. Claro, a mí, yo también lo sé por mis padres. Sí. Y por lo mismo, y se reían, decir, no, es que votar es esto, no sé qué. ¿Sabes? En plan, Sí, sí. comportamientos así. Sí, eso me pasaba un montón. Por ejemplo, a mí me costó mucho aprender a decir que algo me hace gracia. O sea, algo tan insignificante, algo me hace gracia. No, yo no decía eso. Yo decía, me da risa. Y ¿Y se mucha reían gente... de eso? ¿Eh? ¿Y se reían de eso? Hay mucha gente que no decía, me da risa. O sea, y yo, o sea, Vaya, ¿cómo dijo? vaya tontería, la verdad. O sea, No, claro, pero sí, es que porque- ese es el punto. Sí, sí, o sea, si estás viendo esto, en plan, conoces a Rodrigo y le estás viendo, te digo que eres tonto si le has dicho eso, porque No, es que no, eres pero, muy tonto o pero tonta. el punto es ese, de que son cosas insignificantes. Es el mismo caso que el de Vicky. Sí, ¿Cómo pero... te vas a reír de que sea votar? Claro. Sí, ¿Sabes? es que son tonterías, claro. pero es que llega un punto que a lo mejor te lo dicen mucho, te lo dicen de cierta manera que no... Claro. Que A tú ver, sabes que no te lo dice una intención en plan Sí. broma, ¿sabes? muchas veces las bromas son irritantes, pero aparte lo que digo es eso, que se nota la intención. Claro. Tú puedes entender de que aunque sean muy pesados con una broma porque eres inmigrante o lo que sea, ok, pero hasta cierto punto tú tienes tu juicio y tú puedes decir, oye, esto que yo creo que es una broma, ¿no? Claro. Y muchas veces tendrá la duda, muchas veces lo tienes más claro que no ha sido una broma, Hmm. ¿sabes? Pero sí, en general se ha vivido, pero creo que es normal. O sea, es normal en un país así, ¿sabes? Pues bueno, Rodrigo, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir Mm. para despedirte de la gente? Pues nada, que hay que ser más conscientes de la realidad y que hay que ser un poco más empáticos Con todos. Claro, hay que ser más empáticos entre todos en general porque no sabe lo que han vivido Ujú. otras personas. Pues bonito mensaje. Muchas gracias por ver este vídeo. Gracias a Cadena Ser por permitirme realizar este proyecto en su estudio con su equipo. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, que va a ser el último. Y darle a like, compartirlo, suscribirse si queréis. Y nos despedimos hasta aquí. Muchas gracias y adiós. Adiós.